A ver, no voy a mentir, el suelo de mármol pulido de importaciones Las Torres, en pleno corazón de Valencia, nunca me había parecido tan frío como aquel anochecer. O quizás era el terror que me helaba la sangre, haciendo que el aire acondicionado pareciera una brisa polar. Ana Montesinos, la prometida oficial de Adrián Moretti, me miraba con esos ojos glaciales que te taladran el alma. Y su gorila, un tipo que parecía sacado de una película de gángsteres mala, con el cuello de toro y una mirada muerta. Me tenía agarrada del brazo con una fuerza que prometía dejarme una marca para la semana. ¿Es esta? La voz grave del mastodonte resonó, y mi corazón dio un vuelco. Es ella. La respuesta de Ana fue tan calmada que me dio escalofríos, un contraste brutal con la furia apenas contenida que adivinaba tras su máscara de elegancia. Iba vestida con un impoluto traje de pantalón blanco que, calculé, valdría más que varios de mis salarios mensuales juntos. Parecía una estatua esculpida, hermosa pero gélida, con pómulos afilados y una mandíbula tensa. Pero, ¿cómo demonios había llegado a esto? Hacía apenas unos meses, mi vida era otra cosa. Lo más normal posible, supongo, después de mi último desastre emocional con mi ex. Recuerdo el zumbido constante de las luces fluorescentes aquí, en Las Torres, cuando empecé, esa frecuencia particular que me hacía punzar las sienes. Llevaba solo 3 semanas y no me acostumbraba a la extraña electricidad que parecía permear cada rincón de este edificio. No era solo el zumbido de las luces o el murmullo de los ordenadores. Era algo más profundo, más primario, una corriente subterránea de peligro que corría bajo los pulidos suelos de mármol y las carísimas obras de arte que adornaban los pasillos ejecutivos. Mis dedos volaban por el teclado, transcribiendo las notas de la reunión matutina con precisión mecánica. La silla de cuero crujió suavemente mientras me movía, intentando aliviar la rigidez en la parte baja de mi espalda por estar sentada demasiado tiempo. Fuera de mi pequeña oficina, en realidad, un cubículo glorificado con puerta, escuchaba el murmullo de voces, el taca-taca de tacones de diseño sobre el mármol, alguna que otra carcajada que siempre sonaba ligeramente forzada. Importaciones Las Torres se dedicaba a bienes de lujo, o eso decían los papeles. Vinos finos, cuero italiano, cerámica artesanal. Pero en mis 3 semanas allí había notado cosas. Reuniones a puerta cerrada con hombres de ojos demasiado duros, demasiado vigilantes. Envíos que llegaban a horas extrañas. Conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando entraba en una habitación. Llamadas telefónicas en un italiano rápido que no podía seguir del todo, aunque las limitadas lecciones de mi abuela me daban para captar algunas palabras. Palabras como territorio, acuerdo, problema. No era estúpida. Sabía lo que Importaciones Las Torres era en realidad. Una tapadera para algo más oscuro, algo peligroso. Pero la paga era el triple de lo que había ganado en mi anterior trabajo administrativo. Los beneficios eran generosos y, lo más importante, me habían contratado sin hacer demasiadas preguntas sobre el vacío en mi historial laboral. El año que había pasado recuperándome de la particular tortura psicológica de mi exnovio no era algo que me gustara explicar en las entrevistas. Necesitaba estabilidad. Necesitaba un sueldo que me permitiera volver a levantar cabeza. Necesitaba olvidarme de que alguna vez fui Lily Miller, la ingenua. Ahora era María Ruiz, y me había prometido a mí misma no volver a cometer los mismos errores. El golpe en mi puerta fue suave, pero seguro. Levanté la vista y encontré a Carlos Moretti recostado en el marco. Su sonrisa juvenil contrastaba fuertemente
con el carísimo traje que llevaba. A sus 25 era el menor de los dos hermanos Moretti y el único que parecía recordar que sonreír era algo que los humanos hacían. María, dijo, su voz cálida y casual, ¿tienes un minuto? Guardé mi documento y me giré para mirarle de frente. Claro, señor Moretti. ¿Carlos? Me corrigió por la probablemente 20ª vez desde que había empezado. Señor Moretti me hace sentir viejo. Sonreí a pesar de mí misma. Carlos tenía ese efecto en la gente, un encanto fácil que te hacía quererle, incluso sabiendo que su apellido venía con un recuento de cadáveres. Dime, Carlos, ¿en qué puedo ayudarte? Entró en la oficina, cerrando la puerta tras él con un suave clic que me aceleró ligeramente el pulso. No porque le temiera, Carlos nunca me había dado motivos, sino porque las puertas cerradas en este edificio significaban conversaciones privadas. Y las conversaciones privadas usualmente significaban que estaba a punto de enterarme de algo que preferiría no saber. Solo quería ver cómo te estabas adaptando, dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio, con la gracia casual de alguien que nunca había tenido que preocuparse si pertenecía a un lugar. 3 semanas es tiempo suficiente para hacerte una idea del sitio. Me estoy adaptando bien, dije, manteniendo mi voz profesional. Todo el mundo ha sido muy amable. ¿Incluido mi hermano? La pregunta me tomó desprevenida. Apenas había interactuado con Adrián Moretti, el hermano mayor y CEO. Era una sombra que se movía por el edificio, atrayendo la atención sin exigirla. Alto, moreno, con ojos del color de nubes de tormenta que parecían ver a través de las paredes, a través de la carne, directamente a la verdad de las cosas. Las pocas veces que había estado en su presencia, me había sentido simultáneamente invisible y completamente expuesta. El señor Moretti ha sido perfectamente profesional, dije con cautela. Carlos se rió. Esa es la especialidad de Adrián, perfectamente profesional. A veces pienso que nació con un traje y un maletín. Se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a algo más genuino. Pero en serio, María, ¿estás bien? Este lugar puede ser intenso para los recién llegados. Había algo en su tono que me hizo pensar que sabía exactamente lo intenso que podía ser, que entendía el peso de trabajar en un lugar que operaba en las sombras, donde cada conversación podía tener capas que no podías ver. Soy más dura de lo que parezco, dije, y lo decía en serio. Lo creo. Su sonrisa volvió. No habrías durado 3 semanas si no lo fueras. La mayoría de la gente no pasa de la primera cuando se da cuenta de lo que este lugar es en realidad. Así que él sabía que yo sabía. El reconocimiento flotó entre nosotros, tácito, pero claro. Hablando de adaptarse, continuó Carlos, su tono volviendo a ser casual. Deberías venir con nosotros el viernes por la noche. Hay un grupo que va a un bar en el Raval de Barcelona. Buena comida, mejor vino, karaoke terrible, muy relajado. No sé si eso es apropiado, dudé, aunque una parte de mí, la parte que había estado aislada demasiado tiempo, primero por mi ex y luego por mi recuperación de él, quería decir que sí. ¿Qué mal podía hacer una noche normal? Una cerveza, unas risas. La verdad es que me moría de ganas de un poco de normalidad, de no pensar en amenazas silenciosas ni en negocios turbios. Es completamente apropiado, me aseguró Carlos. Solo compañeros de trabajo tomando algo, sin presiones. Hizo una pausa, luego añadió con una casualidad estudiada. ¿Estás saliendo con alguien? ¿Algún novio al que le importara que salieras con la gente del trabajo? La pregunta era bastante inocente, pero algo en el aire cambió.
Lo sentí como un cambio en la presión barométrica antes de una tormenta. La temperatura pareció bajar varios grados y los vellos de mi nuca se erizaron. Todavía no, respondí, las palabras saliendo automáticamente. No vi entrar a Adrián Moretti. Un momento Carlos y yo estábamos solos en mi pequeña oficina y al siguiente su hermano estaba allí, llenando el umbral con una presencia que parecía absorber el oxígeno de la habitación. Llevaba un traje de carbón que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Su cabello oscuro, perfectamente peinado, su expresión absolutamente neutral, pero sus ojos, esos ojos grises de tormenta, eran cualquier cosa menos neutral mientras se fijaban en Carlos. Carlos. La voz de Adrián era tranquila, controlada, pero escuché algo debajo, algo frío y afilado como una cuchilla. ¿No tienes la reunión con los Montesinos en 5 minutos? La sonrisa fácil de Carlos no flaqueó, pero vi tensión en sus hombros. Cierto, perdí la noción del tiempo. Se levantó, asintiendo hacia mí. Piénsalo para el viernes, María. Sería bueno tenerte. Salió, apretándose para pasar junto a su hermano en el umbral. Adrián no se movió para dejarle pasar con más facilidad. Por un momento después de que Carlos desapareció por el pasillo, Adrián permaneció en mi puerta, su mirada ahora fija en mí con una intensidad que me cortó la respiración. Señorita Ruiz, dijo, mi nombre formal en sus labios, a pesar de que todos los demás en la oficina me llamaban María. Necesito los contratos Serrano revisados y en mi escritorio para el final del día. Por supuesto, señor Moretti. Y Mejei, señorita Ruiz, hizo una pausa, algo parpadeando en su rostro demasiado rápido para que yo lo identificara. Mi hermano tiene buenas intenciones, pero confraternizar con compañeros de trabajo fuera de la oficina puede crear complicaciones. Sugeriría mantener límites profesionales. La advertencia era clara, entregada en esa misma voz tranquila y controlada. Pero escuché lo que no estaba diciendo. Mantente alejada de Carlos. Mantente alejada de todos nosotros. Mantén tu distancia de este mundo que habitamos. Entendido, señor Moretti. Asintió una vez bruscamente y se fue. Pero la impronta de su presencia permaneció como una imagen residual grabada en mis retinas por mirar al sol. Me quedé allí por un largo momento, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, tratando de entender la extraña corriente subterránea que acababa de pasar por mi pequeña oficina. No sabía entonces lo que sentía. No reconocía la forma en que mi piel se había ruborizado cuando Adrián me miró, o la extraña decepción que se había instalado en mi pecho cuando me había advertido que me mantuviera alejada de su hermano. No entendía que la electricidad que había estado sintiendo desde que comencé este trabajo no era solo peligro o miedo, sino algo mucho más complicado. El resto del día transcurrió en un borrón de contratos y llamadas telefónicas, y la conciencia constante de Adrián Moretti en algún lugar de este edificio. Su presencia, una atracción magnética que no podía ignorar del todo. Cuando finalmente me fui a las 6, más tarde que la mayoría del personal administrativo, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos naranjas y rosados que parecían demasiado hermosos para la sensación incómoda que revolvía mi estómago. Tomé el metro a mi pequeño estudio, intentando sacudirme el recuerdo de los ojos de Adrián clavados en los míos, esa voz tranquila entregando una advertencia que se había sentido casi como una amenaza o un ruego. No podía decir cuál, y esa incertidumbre me siguió hasta el sueño, donde soñé con ojos grises de tormenta y el olor a colonia cara, de peligro envuelto en un traje perfectamente hecho a medida. La mañana después de la pregunta casual de Carlos sobre mi vida sentimental, la atmósfera en Importaciones Las Torres
Había cambiado de formas que no podía definir del todo. Era como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. El ajetreo matutino habitual, los correos electrónicos sonando, los teléfonos timbrando, la máquina de café en la sala de descanso siseando, se sentía amortiguado, como si alguien hubiera bajado el volumen de la vida normal de oficina. Llegué a mi escritorio y encontré una nota escrita a mano en una pesada cartulina color crema con el escudo familiar Moretti grabado en la parte superior. La caligrafía era precisa, casi agresiva en su formación perfecta. Mi oficina, 8:30 AM. Adrián. Me temblaron ligeramente las manos al dejar mi café. El vaso de papel barato de la cafetería de enfrente de repente se sentía inadecuado en este mundo de cuero italiano y mármol importado. Eran las 8:15. Tenía 15 minutos para calmar mi corazón acelerado y averiguar por qué el CEO quería verme en su oficina privada. El piso ejecutivo era diferente de donde yo trabajaba. Todo era más silencioso, más caro, más deliberado. Mis sensatas bailarinas no hacían ruido sobre la alfombra de terciopelo mientras avanzaba por el pasillo flanqueado por óleos que probablemente costaban más de lo que ganaría en una década. La oficina de Adrián estaba al final. Puertas dobles de madera oscura que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Llamé exactamente a las 8:30. Pase. La oficina más allá era enorme, todo ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad, muebles minimalistas en tonos carbón y crema, y esa misma sensación de poder controlado que emanaba del propio Adrián. Estaba de espaldas a mí, con las manos en los bolsillos, silueteado contra la luz de la mañana. «Cierre la puerta, señorita Ruiz». Lo hice, y el suave clic pareció sellarnos en un espacio apartado del resto del mundo. Mi pulso golpeaba en mi garganta mientras esperaba, observando sus anchos hombros, la línea perfecta de su chaqueta de traje, la forma en que su cabello oscuro atrapaba la luz. «Lleva aquí 3 semanas», dijo, aún sin girarse. En ese tiempo, nunca ha llegado tarde, nunca ha cometido un error en su trabajo y nunca ha hecho preguntas que no debería hacer. Eso es notable en esta organización. Gracias, señor Moretti. No me dé las gracias todavía. Se giró entonces, y toda la fuerza de su atención me golpeó como un impacto físico. Esos ojos grises contenían algo que nunca había visto antes. Una furia apenas controlada que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara para huir. No la estoy felicitando. Estoy observando patrones. No dije nada. No confiaba en mi voz. Mi hermano le preguntó si estaba saliendo con alguien. Continuó Adrián, moviéndose hacia su escritorio con gracia depredadora. Una pregunta casual, una conversación amistosa entre compañeros de trabajo, excepto que Carlos no hace nada casualmente, y no hay conversaciones amistosas en este edificio. Todo aquí tiene un propósito. No entiendo lo que insinúa, señor Moretti. ¿No? Se apoyó en su escritorio, cruzando los brazos sobre el pecho. Es usted una mujer atractiva, señorita Ruiz, inteligente, competente y aparentemente sin compromiso. Mi hermano la ha notado, y cuando Carlos nota a alguien, la persigue. Está en su naturaleza. Un calor me invadió las mejillas. Parte vergüenza, parte ira por ser discutida como un objeto. Con todo respeto, señor, mi vida personal. Aquí no hay vida personal. Las palabras cortaron el aire como un látigo. No para la gente que trabaja para mí. No cuando mantener ciertos límites es crucial para la seguridad de todos.
El énfasis en la seguridad me cortó la respiración. Esto no era sobre profesionalismo en el lugar de trabajo. Esto era sobre algo completamente diferente. Debo decirle algo, señorita Ruiz. Algo que podría ayudarle a entender la situación en la que se ha metido. Adrián se acercó a la ventana, ofreciéndome su perfil. A la luz de la mañana pude ver el ángulo agudo de su mandíbula, la ligera imperfección de su nariz que sugería que se la había roto una vez, la cicatriz que le recorría la sien izquierda, apenas visible, pero allí, sin embargo, estoy comprometido para casarme. Las palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Sabía que Adrián Moretti era peligroso, poderoso, probablemente despiadado, pero de alguna manera no lo había imaginado comprometido, preparándose para compartir su vida con alguien. Felicidades, logré decir, aunque la palabra sonó hueca. Su risa fue amarga. No es ese tipo de compromiso, señorita Ruiz. Es un acuerdo entre familias. Los Moretti y los Montesinos han estado bailando alrededor de la guerra durante 3 años. Este matrimonio es el tratado de paz. La comprensión amaneció lentamente. Un matrimonio concertado para evitar un baño de sangre. Era medieval y brutal y exactamente el tipo de cosa que tendría sentido en este mundo de reglas tácitas y imperios en la sombra. Ya veo. ¿De verdad? Se giró para mirarme de frente. Entiende que mi próximo matrimonio es lo único que se interpone entre la paz y una guerra que se tragaría esta ciudad entera. Que cada alianza, cada trato comercial, cada frágil acuerdo depende de que yo camine por el altar con Ana Montesinos en 8 meses. Entonces, ¿por qué me lo dice a mí? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. Algo peligroso brilló en sus ojos, porque mi hermano está interesado en usted. Y cuando Carlos quiere algo, tiene la costumbre de perseguirlo sin importar las consecuencias. No puedo permitir eso. No puedo permitir que usted se convierta en una complicación. No estoy interesada en su hermano, dije, la verdad sorprendiéndome incluso a mí. No. Adrián se acercó, cada paso deliberado, medido. Es encantador, apuesto, disponible, todo lo que yo no soy. La forma en que dijo disponible me ruborizó la piel con una punzada de conciencia. Se detuvo directamente frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia, algo amaderado y caro con notas de bergamota, lo suficientemente cerca como para ver las motas de gris más oscuro en sus ojos, la tensión en su mandíbula. No estoy interesada en nadie, señor Moretti. Vine aquí a trabajar, nada más. Mentira. La palabra fue suave, casi amable, pero me cortó como una cuchilla. Usted también lo siente, esta atracción entre nosotros. Lo sintió desde su primer día cuando pasé por su escritorio y usted me miró con esos ojos grandes, tratando de averiguar si yo era amigo o enemigo. Mi respiración se aceleró. Debería negarlo. Debería retroceder, mantener la distancia profesional, recordar las 1000 razones por las que dejar que este hombre se acercara demasiado sería peligroso. Pero no podía moverme. No podía apartar la mirada de esos ojos grises de tormenta que veían demasiado. Está comprometido, susurré. Sí. Su mano se levantó, los dedos rozando mi mandíbula con un toque tan ligero que podría haberlo imaginado. Con una mujer a la que he conocido exactamente 2 veces, que me mira con la misma calculadora que veo en los ojos de su padre, que entiende que este matrimonio es un acuerdo comercial, nada más que me dará los herederos necesarios para continuar la línea familiar, y no esperará nada de mí más allá del respeto y la fidelidad. La palabra fidelidad flotó entre nosotros, cargada de implicación. Esta conversación es inapropiada, señor Moretti. Todo en esta situación es inapropiado.
Su pulgar trazó mi labio inferior y luché por no temblar. Pero eso no la hace menos real. Cuando la oí decirle a Carlos que no estaba saliendo con nadie, cuando oí ese todavía no en su voz, como si estuviera considerando su invitación, como si pudiera dejar que la llevara a cenar y la emborrachara con vino y la hiciera reír. Se detuvo, la mandíbula apretada. Quise golpear la pared. Ese no es mi problema. Forcé las palabras a salir, intentando aferrarme a algún vestigio de profesionalidad, de autoconservación. ¿No lo es? Porque la próxima vez que Carlos la invite a salir, y lo hará, recordará esta conversación. Recordará la forma en que me está mirando ahora mismo, la forma en que su pulso se acelera en su garganta. Sus dedos se movieron a ese mismo punto, sintiendo el aleteo delator. Recordará que yo la reclamé antes de que él pudiera, aunque solo sea en esta habitación, en este momento. No puede reclamar lo que no le pertenece. No puedo. Su sonrisa fue oscura, peligrosa. Llevo observándola, María. Sí, sé su nombre, aunque me niegue a usarlo en público. Llevo observando la forma en que se muerde el labio inferior cuando se concentra. La forma en que siempre llega exactamente 7 minutos antes. Nunca 8, nunca 6. La forma en que toma su café con solo un chorrito de crema, sin azúcar. La forma en que se recoge el pelo detrás de la oreja izquierda cuando está nerviosa. La conozco, María Ruiz, y conocerla se ha convertido en una obsesión peligrosa. Debería correr. Cada instinto me gritaba que saliera de esa oficina, de ese edificio, de ese mundo que Adrián Moretti habitaba. Pero mis pies permanecieron arraigados a la alfombra de terciopelo, mi cuerpo traicionando cada pensamiento lógico con su negativa a moverse. Esto no puede pasar, dije, aunque incluso yo podía escuchar la falta de convicción en mi voz. Lo sé. Se echó hacia atrás, la pérdida de su proximidad casi dolorosa. Por eso se va a mantener alejada de Carlos. Va a rechazar su invitación el viernes por la noche. Va a mantener estrictos límites profesionales con todos en este edificio, incluyéndome a mí, y especialmente a mí. ¿Y si no lo hago? La pregunta nos sorprendió a ambos. Vi algo encenderse en sus ojos, esperanza o hambre, o quizás ambas. Si no lo hace, dijo lentamente, entonces ambos estaremos perdidos, porque no puedo tenerla a usted, María. Tenerla significa romper mi compromiso. Romper mi compromiso significa guerra. Guerra significa cuerpos en la calle, familias destruidas, gente inocente atrapada en el fuego cruzado. ¿Puede vivir con eso? ¿Puede ser la razón por la que la sangre fluya en esta ciudad? La brutal honestidad de sus palabras me abrumó. Esto no era solo sobre deseo o atracción prohibida. Esto era sobre vida y muerte, sobre consecuencias que se extendían mucho más allá de nosotros dos. No, susurré, no podía vivir con eso. Entonces estamos de acuerdo. Pero no sonó aliviado. Sonaba hueco, derrotado de una manera que yo sospechaba que Adrián Moretti rara vez lo estaba. Mantendrá su distancia de Carlos, de mí, de todos. Hará su trabajo, cobrará su generoso sueldo y se irá al final de cada día sin mirar atrás. Sí, señor Moretti. Adrián, la corrección fue aguda, casi dolorosa. Aquí, cuando estamos solos, me llama Adrián. Es lo único que me permitiré tomar de usted. Adrián, repetí y vi algo romperse en sus ojos. Váyase, dijo bruscamente, dándose la vuelta antes de que olvidara todas las razones por las que esto era imposible y hiciera algo de lo que ambos nos arrepentiríamos. Salí de su oficina con las piernas temblorosas.
la puerta cerrándose detrás de mí con una finalidad que se sentía como un final antes de que algo hubiera realmente comenzado. Pero mientras regresaba a mi escritorio, supe con fría certeza que nada había terminado. Esto era solo el principio. El resto de esa semana vi a Adrián por todas partes. En el pasillo, sus ojos encontrando los míos por un instante antes de desviar la mirada. En el ascensor, su hombro rozando el mío en el espacio confinado, ambos mirando fijamente al frente. En el parking, su coche saliendo justo cuando yo llegaba, nuestras ventanas alineadas durante 3 latidos antes de que se fuera. Y entendí que la distancia no iba a salvarnos a ninguno de los dos. La atracción entre nosotros se había vuelto magnética, inevitable. Éramos 2 planetas atrapados en la órbita del otro, acercándose cada día que pasaba, a pesar de cada intento de mantener nuestros caminos separados. Cuando Carlos me preguntó de nuevo sobre las copas del viernes, decliné como había prometido. Pero vi la forma en que Adrián observaba desde la puerta de su oficina mientras Carlos se marchaba. Vi la satisfacción posesiva en esos ojos grises, incluso cuando volvió a su trabajo sin reconocerme. Yo era suya, él era mío, y que Dios nos ayudara a ambos, porque nos dirigíamos hacia la catástrofe con la fuerza inexorable de un tren de mercancías, y ninguno de los dos parecía capaz de salirse de las vías. Momentos como ese me hacían replantearme todo. En serio, aquí tengo que parar un segundo. ¿Qué clase de realidad era esta? Un tipo, el jefe de una especie de mafia moderna, comprometido por una cuestión de paz y guerra entre familias. Es que suena ridículo. En mi barrio, en el sur de España, la gente se pelea por el aparcamiento o por un desengaño amoroso, pero por una guerra territorial con trajes de lujo y obras de arte. Era como estar metida en una serie de televisión de esas de narcos, pero sin el sol de Colombia y con un montón de acento valenciano. Yo que venía de una vida bastante normal, con mis dramas habituales, de repente estaba en una telenovela de alta costura, donde las reglas las ponían familias con siglos de historia y negocios turbios. Y yo, María Ruiz, una administrativa, estaba en el centro de esto. Me daban ganas de reír o de gritar, pero el miedo era demasiado real. No era una fantasía de Netflix, era la vida real con el peligro acechando en cada esquina. ¿Había alguna salida que no implicara un montón de sangre? En ese momento, sinceramente, no lo veía claro. En fin, volvamos a la historia, que todavía hay mucho que contar de este sinsentido. 3 meses después de empezar a trabajar en Importaciones Las Torres, la cuidadosa distancia que Adrián y yo habíamos establecido comenzó a desmoronarse de formas pequeñas y devastadoras. Comenzó con los recuerdos, destellos involuntarios de una noche que me había convencido de que no significaba nada. Pero había significado todo, y negarlo se estaba volviendo imposible. Había conocido a Adrián Moretti antes de mi entrevista de trabajo, antes de saber su nombre o su reputación o el imperio que comandaba. Lo había conocido en el bar de un hotel en el centro de Valencia 6 meses antes, cuando aún estaba cruda por dejar a mi ex. Cuando había salido con mi compañera de piso, Emma, decidida a demostrar que podía tener una noche normal sin miedo. Él había estado solo en la barra, bebiendo whisky caro, leyendo un libro de poesía italiana que parecía incongruente con su traje caro y su obvio poder. Cuando accidentalmente me topé con él, disculpándome profusamente, él había sonreído. Una sonrisa real, cálida y genuina. Nada como la máscara fría que llevaba ahora. No pasa nada, había dicho, su voz más suave de lo que recordaba en la oficina. ¿Puedo invitarte a una copa para compensar mi estorbo? Habíamos hablado durante horas sobre libros y ciudades y el peso de las expectativas.
Nunca mencionó su apellido. Nunca le pregunté. Cuando me invitó a su habitación, fui de buena gana, desesperadamente, necesitando sentir algo más que estar rota. Esa noche había sido suave e intensa y transformadora. Me había tocado como si fuera preciosa. Me había mirado como si importara. Me hizo sentir hermosa en lugar de dañada. Por la mañana se había ido. Una nota en el papel del hotel agradeciéndome por un regalo inesperado. Y nada más. Ni número, ni nombre, ni forma de encontrarlo. Había tratado de olvidarlo. Me había dicho a mí misma que era una cosa de una noche, sin sentido y perfecta, precisamente porque nunca se repetiría. Luego entré en mi entrevista en Importaciones Las Torres y lo vi al otro lado de la mesa de la sala de conferencias, su rostro cuidadosamente neutral, mientras fingía que nunca nos habíamos conocido. Ahora, de pie en su oficina a las 7 de la tarde de un viernes, cuando todos los demás se habían ido, lo observé mientras servía 2 copas de vino tinto y me preguntaba cuánto tiempo más podríamos seguir fingiendo. ¿Te acuerdas?, dijo en voz baja, entregándome una copa, no una pregunta. Sí. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Desde la entrevista? Vi un reconocimiento en tus ojos antes de que lo ocultaras. Tomé un sorbo. El vino era rico y complejo en mi lengua. ¿Por qué no dijiste nada? Porque reconocerlo lo haría real. Se movió hacia la ventana, esa posición familiar que tomaba cuando necesitaba distancia. Aquella noche se suponía que era una aberración, un momento fuera de mi vida, fuera de mis obligaciones. Encontrarte de nuevo aquí, trabajando para mí, se sintió como el destino burlándose de mis intentos de control. Así que me contrataste de todos modos. Te contraté porque eras la mejor candidata y porque no soportaba la idea de no volver a verte, incluso si verte era una tortura. Se giró, su expresión cruda de una manera que nunca había presenciado. ¿Tienes idea de lo que ha sido verte todos los días? Recordar cómo te sentías en mis brazos, sabiendo que nunca podré tener eso de nuevo. Mi mano tembló, el vino casi desbordándose por el borde. Estás comprometido. Estoy comprometido desde que tenía 17 años, María. Mi padre lo arregló con José Montesinos antes de que cualquiera de nosotros tuviera voz. Ana y yo nos hemos visto exactamente 4 veces en 12 años. 4 reuniones cuidadosamente orquestadas donde discutimos términos y expectativas y las realidades prácticas de fusionar 2 familias. No hay amor allí. Nunca lo habrá. Pero hay deber, honor, la prevención de la guerra. Sí, la palabra era pesada con resignación. Todo eso. Dejé mi copa, liberando mis manos, necesitando moverme antes de hacer algo estúpido. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Por qué romper la distancia que hemos mantenido? Porque mañana vuelo a Roma con Ana para conocer a su familia extendida. Finalizaremos los detalles de la boda, sonreiremos para las fotografías, haremos el papel de la pareja devota para los patriarcas de la familia que requieren esta unión. Su voz se volvió amarga, y cuando regrese en 2 semanas, habrá un anuncio oficial. El compromiso se hará público. La cuenta atrás para mi matrimonio comenzará en serio. La comprensión me invadió. Esto era una despedida, un último momento de honestidad antes de que la puerta de la jaula se cerrara para siempre. Adrián, déjame terminar. Cruzó hasta mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el agotamiento alrededor de sus ojos, el peso que llevaba. Necesito que sepas que la noche que compartimos significó algo para mí. No eras solo una mujer hermosa en un bar. Eras la primera persona en años que me veía como un hombre en lugar de un título, una obligación, una mercancía a ser intercambiada.
Cuando te reías de mis chistes malos sobre literatura italiana, cuando me contabas tus sueños de escribir, cuando confiaste en mí lo suficiente como para ser vulnerable, fue lo más real que he sentido en toda mi vida. Las lágrimas me quemaron los ojos. Entonces no te cases con ella. Tiene que haber otra manera. No la hay. Los montesinos controlan el puerto, los sindicatos, la mitad de los jueces de la comunidad. Sin esta alianza, se moverán contra nosotros. Morirá gente, María. No solo hombres en esta vida que entienden los riesgos, sino gente inocente atrapada en el fuego cruzado. No puedo permitir que eso pase. Así que te sacrificarás tú. Haré mi deber. Pero su mano se levantó para acariciar mi cara, su pulgar limpiando una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Pero primero, necesito decirte la verdad. Estoy enamorado de ti, María Ruiz. Estoy enamorado de ti desde aquella noche en el bar del hotel, cuando discutiste conmigo sobre el infierno de Dante y me hiciste recordar que la belleza existe en este mundo oscuro. Encontrarte de nuevo solo lo profundizó. Verte navegar por este lugar peligroso con gracia e inteligencia. Verte enfrentarte a Carlos cuando se excedía. Notar las pequeñas amabilidades que muestras al resto del personal. Te has vuelto esencial para mí. Pensar en ti es lo primero que busco cada mañana y lo último que retengo antes de dormir. Y me está destruyendo. Adrián. Su nombre se rompió en mis labios. Yo también te quiero. No tenía la intención de decirlo. Ni siquiera me lo había admitido a mí misma hasta que las palabras ya estaban fuera, suspendidas en el aire entre nosotros, irrevocables y verdaderas. Sus ojos se cerraron como si lo hubiera golpeado. No, por favor, no digas eso. Es la verdad. Yo también te he querido desde aquella noche. Solo que no sabía tu nombre para adjuntarlo a ese sentimiento. Cuando te vi en la entrevista, una parte de mí murió al darme cuenta de que eras intocable. Y estos meses de trabajar aquí, de estar cerca pero imposiblemente distante, han sido una agonía. Esto no cambia nada, pero su otra mano había encontrado mi cintura, acercándome a él a pesar de sus palabras. Todavía tengo que casarme con Ana. Todavía tengo que proteger a mi familia, a la gente inocente que depende de nuestra paz con los montesinos. Lo sé. Me estiré, mi palma contra su mandíbula, sintiendo el músculo temblar bajo mi tacto. Sé que sí, pero antes de que te vayas, antes de que seas de ella a los ojos del mundo, dame esto. Dame un recuerdo más al que aferrarme. María, por favor. Era un susurro, una oración, un ruego desesperado de una mujer que ya había perdido demasiado y estaba a punto de perder todo lo que importaba. Una noche más. Es todo lo que pido. Una noche más para fingir que el mundo fuera de esta oficina no existe. Que el deber y el honor y los matrimonios arreglados no son reales. Solo tú y yo, y la verdad entre nosotros. Su control se hizo añicos como el cristal. Su boca encontró la mía en un beso que sabía a desesperación y a vino y a despedida. Fue diferente de nuestra primera noche juntos, menos suave, más urgente, cargado con el conocimiento de que este era verdaderamente el final. Nos movimos por su oficina como bailarines que hubieran ensayado esta coreografía en nuestros sueños. Mi espalda contra la estantería, sus manos enredadas en mi cabello, su escritorio despejado con un golpe de su brazo, papeles esparcidos sobre la alfombra cara, el sofá de cuero donde finalmente nos unimos, su chaqueta de traje acolchando mi cabeza, mi vestido en el suelo como tinta derramada. Te quiero. Respiró contra mi garganta, mi clavícula, la curva de mi pecho. Te quiero y nunca podré decirlo de nuevo después de esta noche.
Entonces dilo ahora, jadeé, mis manos recorriendo los músculos de su espalda, la anchura de sus hombros, grabando cada detalle en mi memoria. Dilo una y otra vez hasta la mañana. Y lo hizo. Entre besos y caricias y la unión desesperada de dos personas tratando de meter una vida entera de amor en un puñado de horas. Lo dijo, lo susurró como una bendición, lo gritó como una maldición, lo respiró como oxígeno que necesitaba para sobrevivir. Cuando el amanecer se coló por los ventanales del suelo al techo, pintándonos en tonos rosados y dorados, yacíamos enredados en ese sofá de cuero, ninguno dispuesto a moverse y romper el hechizo. Me voy en 3 horas, dijo Adrián, sus dedos trazando patrones perezosos en mi hombro desnudo. Salida a las 10 para Roma. Lo sé, le di un beso en el pecho sobre su corazón, sintiéndolo latir firme y fuerte. ¿Pensarás en mí? Cada momento, cada aliento, cada latido. Inclinó mi rostro para que nuestras miradas se encontraran. Pero cuando vuelva, María, no podemos volver a hacer esto. El anuncio será público. La boda será en 6 meses. No puedo pedirte que te quedes aquí, viéndome preparar para casarme con otra. No me estás pidiendo nada. Estoy eligiendo. Me senté, tirando de su camisa alrededor de mí, necesitando una armadura para lo que estaba a punto de decir. Elijo quedarme porque te quiero, porque estos momentos robados, estas miradas por la oficina, el sonido de tu voz, incluso cuando hablas con otra persona, son todo lo que obtengo y los tomaré. Tomaré cualquier parte de ti que pueda tener, incluso si me destruye. Eso no es justo para ti. Nada de esta situación es justa, pero es mía. Este dolor, este amor, esta situación imposible, todo es mío y lo mantengo. Me atrajo de nuevo hacia él, abrazándome tan fuerte que apenas podía respirar. Eres la persona más fuerte que he conocido y la más tonta por quererme. Probablemente, sonreí contra su pecho, pero nunca me he caracterizado por tomar decisiones sensatas. Nos quedamos así hasta que la alarma de su teléfono rompió el silencio, señalando que era hora de que se fuera, de que volviera a ser Adrián Moretti, CEO, jefe de la mafia, prometido de Ana Montesinos. Mientras me vestía y me preparaba para salir antes de que el edificio se llenara de personal por la mañana, me tomó la mano. María. Mi nombre sonó áspero en sus labios. Si hubiera otra manera, lo sé. Presioné mis dedos contra su boca, deteniendo las palabras. Lo sé, Adrián, y aún así te quiero lo suficiente como para dejarte ir. Solo prométeme una cosa, lo que sea. Prométeme que recordarás que alguien te quiso por quien eres, no por lo que puedes proporcionar. Prométeme que sabrás que una vez en el bar de un hotel y de nuevo en tu oficina al amanecer, fuiste visto completamente y amado de todos modos. Lo prometo. Me besó una última vez, suave y dulce y absolutamente definitivo. Ahora vete antes de que cambie de opinión sobre todo y me importen un comino las consecuencias. Salí de su oficina, bajé en el ascensor vacío hasta el vestíbulo, caminé hacia el aire fresco de la mañana y supe con una certeza profunda que acababa de entregar mi corazón a un hombre que nunca podría ser completamente mío. Pero de alguna manera, imposiblemente, se sentía bien, como si siempre hubiera estado destinado a ser así. Querer a Adrián Moretti a distancia, guardar nuestras noches secretas como joyas preciosas y esperar un milagro que sabía que nunca llegaría. Adrián regresó de Roma exactamente 2 semanas después, y el anuncio llegó a las páginas de Sociedad a la mañana siguiente. Adrián Moretti y Ana Montesinos se casarán en una gran ceremonia uniendo a 2 prominentes familias.
La fotografía los mostraba en alguna terraza romana, Ana hermosa y serena en un vestido blanco. El brazo de Adrián alrededor de su cintura, ambos sonriendo para la cámara. Miré esa foto probablemente demasiado tiempo, el café enfriándose en mi mano, memorizando la distancia educada en los ojos de Adrián, incluso mientras abrazaba a otra mujer. Duro de ver, ¿eh? Carlos apareció junto a mi escritorio, siguiendo mi mirada al periódico extendido ante mí. Mi hermano por fin lo hace oficial con la Reina de Hielo. Forcé mi expresión a ser neutral. Estoy segura de que serán muy felices. ¿Felices? Carlos se rió amargamente. Ese matrimonio no tiene nada que ver con la felicidad y todo que ver con prevenir un baño de sangre. El padre de Ana controla media ciudad, y esta unión es lo único que le impide intentar tomar la otra mitad. Hizo una pausa. Sabías que Adrián estaba comprometido, ¿verdad? Ah, claro. La mentira salió fácil. Todo el mundo en la oficina había sabido del arreglo, incluso si los detalles rara vez se discutían. Bien, porque odiaría que te hubieras hecho alguna idea. Había algo inquisitivo en la mirada de Carlos, una agudeza que me hizo pensar que sospechaba más de lo que decía. Adrián es muy particular con sus obligaciones. Una vez que se compromete con algo, lo lleva hasta el final, sin importar el coste personal. Eso es admirable. ¿Lo es? La voz de Carlos bajó. Creo que es trágico. Casarse con alguien a quien no quieres, producir herederos por deber, pasar la vida en una jaula dorada. Eso no es admirable, María. Es una sentencia de prisión. El uso de mi nombre me hizo levantar la vista bruscamente. Carlos rara vez lo usaba, manteniendo generalmente la misma distancia profesional que su hermano insistía en mantener. ¿Qué quieres, Carlos? Quiero que vengas a cenar conmigo mañana por la noche, a algún sitio lejos de esta oficina y de las expectativas que conlleva. No puedo. Tu hermano dijo específicamente, mi hermano no te posee. La voz de Carlos se endureció y ha tomado su decisión. Se casa con Ana, construye su alianza, hace el papel del heredero perfecto. Eso significa que cualquier interés que pudiera haber mostrado en ti, y no creas que no me he dado cuenta de cómo te mira cuando cree que nadie lo ve, queda fuera de la mesa permanentemente. Mi corazón martilleó contra mis costillas. No sé lo que insinúas. ¿No? Se inclinó más cerca. No soy ciego, María. Veo la tensión entre vosotros dos. La forma en que las conversaciones se detienen cuando entras en una habitación. La forma en que encontraba excusas para estar cerca de tu escritorio esos primeros meses antes del viaje a Roma. Algo pasó entre vosotros, ¿verdad? No pasó nada. La segunda mentira del día, más fácil que la primera. Tu hermano siempre ha sido completamente profesional. ¿Profesional? Carlos negó con la cabeza. Esa es una palabra para ello. Otra sería atormentado. ¿Sabías que volvió de Roma diferente? ¿Más cerrado? ¿Más frío? Hasta Ana lo notó. Llamó a mi madre preguntando si algo andaba mal, si Adrián tenía dudas sobre el matrimonio. La idea de Adrián atormentado por mi culpa hizo que la culpa se retorciera en mi pecho. Quizás simplemente no quiere casarse con alguien a quien no ama. Quizás. O quizás se dio cuenta de que no puede tener lo que realmente quiere. Así que se está endureciendo contra todo sentimiento para sobrevivir a la vida que ha elegido. Carlos se enderezó. De cualquier manera, eso no cambia el hecho de que te estoy invitando a cenar. Como amigo, como alguien que cree que te mereces más que languidecer por un hombre que nunca podrá ser tuyo. La brutal honestidad me hizo encogerme. No estoy languideciendo. Mentira. Pero su sonrisa era amable. Mañana por la noche, 7.
Hay un pequeño sitio italiano en el barrio de Gracia que hace una pasta para morirse y no le importan los apellidos ni las obligaciones familiares. Di que sí, María. Permítete una noche normal. Antes de que pudiera responder, la voz de Adrián resonó por la oficina. Carlos, a mi oficina, ahora. La temperatura pareció bajar 10 grados. La expresión de Carlos cambió a algo cuidadosamente neutral, pero capté un destello de desafío en sus ojos antes de que se diera la vuelta. Piénsalo, dijo en voz baja, y luego se dirigió a la oficina de Adrián. No pude escuchar lo que dijeron a puerta cerrada, pero vi la tensión en ambos cuerpos a través de las paredes de cristal. Los gestos de Adrián, agudos y controlados, los de Carlos, más expansivos, casi desafiantes. Se estaba discutiendo algo que no era agradable. Cuando Carlos salió 20 minutos después, su expresión estaba cuidadosamente en blanco. No me miró al pasar, solo agarró su chaqueta y salió del edificio. Intenté concentrarme en el trabajo, pero las palabras en mi pantalla se difuminaron. El peso del anillo de Adrián en el dedo de Ana se sentía como si estuviera presionando mi propio pecho, dificultando la respiración. A las 6, cuando la mayoría del personal se había ido, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Mi apartamento 8, solo PM. Necesitamos hablar. No debería haber ido. Cada hueso lógico de mi cuerpo me gritaba que lo ignorara, que mantuviera la distancia que se suponía que nos mantendría a salvo a ambos. Pero a las 7:55 estaba de pie frente a la dirección que había enviado, frente a un reluciente rascacielos en el elegante barrio de Pedralbes de Barcelona, que probablemente tenía más metros cuadrados en su vestíbulo que todo mi edificio de apartamentos. El portero me dejó subir sin preguntas, como si me hubiera estado esperando. El viaje en ascensor al ático se sintió eterno y demasiado corto a la vez. Adrián abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Se había cambiado el traje por unos vaqueros oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas, luciendo más humano y de alguna manera más peligroso de lo que nunca lo había visto. «¿Viniste?», dijo como si estuviera sorprendido. «¿Lo pediste?». Entré, observando el enorme espacio con sus ventanales del suelo al techo, con vistas a la ciudad, los muebles minimalistas en tonos grises y negros, la ausencia total de cualquier cosa personal. Parecía una suite de hotel, hermosa pero estéril. «¿Qué le dijiste a Carlos?». «Le dije que se mantuviera alejado de ti». Adrián cerró la puerta, el suave clic resonando en el cavernoso espacio. Se negó. «Tiene todo el derecho a invitarme a cenar». «Lo tiene». Adrián se acercó, su expresión ilegible. «¿Le dijiste que sí?». «Todavía no he respondido». «Pero lo estás considerando». No una pregunta. «¿Por qué no debería?». Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. «Estás comprometido, Adrián. Te casas con Ana en 6 meses. Has tomado tu decisión, y no fui yo. Así que, sí, estoy considerando cenar con alguien que sí puede ofrecerme algo más allá de momentos robados y un corazón roto». Su mandíbula se apretó. «Carlos no te quiere. Tú tampoco». La mentira me quemó la lengua. «No lo suficiente como para elegirme a mí por encima de tus obligaciones familiares. No lo suficiente como para romper tu compromiso. No lo suficiente como para arriesgar la preciada paz que tan desesperadamente quieres mantener. Eso no es justo. Nada de esto es justo». Mi voz se alzó a pesar de mis intentos de control. «Sabías que estabas comprometido cuando te acostaste conmigo aquella primera noche en el hotel. Lo sabías cuando me contrataste. Lo sabías cuando viniste a mí hace 2 semanas y me hiciste enamorarme aún más de un hombre que nunca podré tener. Lo has sabido todo el tiempo. Y lo hiciste de todos modos».
Sí, la admisión fue rotunda, honesta. Lo hice de todos modos porque soy egoísta y débil cuando se trata de ti, porque incluso sabiendo que terminaría así, no pude evitar tomar lo que quería. ¿Y qué querías, Adrián? ¿De verdad? Acortó la distancia entre nosotros en dos zancadas, sus manos enmarcando mi rostro con una familiaridad devastadora. A ti, cada momento de cada día. Quería mañanas despertando a tu lado. Quería tardes cocinando juntos, aunque mal, porque ninguno de los dos sabe cocinar. Quería domingos perezosos leyendo el periódico, discutiendo sobre literatura italiana, haciendo el amor hasta que olvidáramos nuestros propios nombres. Quería una vida contigo, María, el tipo de vida normal y hermosa que hombres como yo no pueden tener. Las lágrimas me corrían por la cara, sus pulgares las atrapaban incluso mientras caían más. Pero elegiste a tu familia. Elegí proteger a gente inocente de una guerra que destruiría esta ciudad. Elegí el deber por encima del deseo, el honor por encima de la felicidad, lo correcto por encima de lo que más quería. Su frente descansó contra la mía. Pero Dios me está matando. Entonces déjame ir. Las palabras brotaron de algún lugar muy dentro de mí. Deja de pedirme que venga a tu apartamento. Deja de mirarme como si fuera lo único real en tu mundo. Deja de hacerme esperar un futuro que nunca podrá existir. Déjame ir, Adrián, para que pueda intentar construir algo con alguien que sí esté disponible. No puedo. Su voz se quebró. Sé que debería. Sé que es lo correcto, lo amable. Pero la idea de ti con Carlos, con cualquiera, me hace querer quemar el mundo entero. Eso no es amor, eso es posesión. Contigo son lo mismo. Se echó hacia atrás lo suficiente como para encontrarse con mis ojos. Te quiero demasiado como para dejarte ir, y te quiero demasiado como para pedirte que esperes algo que quizás nunca llegue. Estoy atrapado entre mi corazón y mi honor, y me está destrozando. ¿Qué quieres de mí? La pregunta fue apenas un susurro. Quiero que te quedes, que trabajes en importaciones Las Torres, que me dejes verte todos los días, incluso si nunca podemos estar juntos como quiero. Quiero saber que estás a salvo, protegida, a mi alcance. Quiero momentos robados como este donde pueda fingir solo por unas horas que eres mía. Su mano se deslizó hacia mi cintura. Pero también quiero que seas feliz. Y sé que quedarte amándome a distancia mientras me caso con otra persona no te hará feliz. Tienes razón, no lo hará. Me eché hacia atrás, necesitando espacio para pensar, para respirar, para recordar todas las razones por las que esto era imposible. Pero irme tampoco me hará feliz. Aquí no hay victoria, Adrián. Cada camino lleva al desamor. Entonces elige el camino con la menor cantidad de dolor. Ve a cenar con Carlos, deja que te haga reír. Quizás incluso permítete enamorarte de él si puedes. Es un buen hombre, María, mejor que yo en todo lo que importa. Puede darte la vida normal que te mereces. No quiero normal. La verdad emergió antes de que pudiera detenerla. Te quiero a ti, dañado, complicado, imposible. Quiero al hombre que cita poesía italiana y me hace sentir que soy la única persona en el mundo que importa. Quiero momentos robados y amor peligroso y todo el desamor que conlleva porque un momento contigo vale una vida de normalidad con cualquier otra persona. Su control se hizo añicos. Su boca encontró la mía en un beso que sabía a desesperación e inevitabilidad, a todo lo que queríamos y nunca podríamos tener. Nos movimos por su estéril apartamento como fantasmas, dejando prendas a nuestro paso hasta que llegamos a su dormitorio.
La única habitación que parecía habitada, con libros apilados en la mesita de noche y una fotografía en un marco de plata que no me permití mirar demasiado de cerca. Esto no cambia nada, respiró contra mi piel mientras caíamos en su cama. Todavía tengo que casarme con ella. Lo sé. Mis manos mapearon su cuerpo como una cartógrafa, memorizando cada cicatriz, cada músculo, cada lugar que le hacía jadear. Pero tenemos esta noche, y la tomamos. Cada hora robada hasta que el amanecer irrumpió en el horizonte de la ciudad. La tomamos sabiendo que no resolvía nada, no cambiaba nada, lo hacía todo infinitamente más complicado. Pero estábamos más allá de la lógica, más allá de la razón, más allá de todo excepto la desesperada necesidad de estar cerca mientras aún pudiéramos. Mientras me vestía en la oscuridad previa al amanecer, Adrián me observaba desde la cama, su expresión ilegible. Carlos te volverá a invitar, dijo en voz baja, a cenar. Lo sé. Terminé de abotonarme la blusa, considerando la pregunta, considerando un futuro donde intentaba seguir adelante, construir algo con un hombre que no estaba comprometido con otra persona. Un hombre que podía ofrecerme mañanas y tardes y domingos perezosos sin culpa, ni secretos, ni momentos robados. No lo sé, dije con honestidad. Quizás diga que sí. Quizás me torturaré intentando sentir por él lo que siento por ti. O quizás diga que no y seguiré amándote a distancia, coleccionando estas noches peligrosas como joyas preciosas. Te mereces algo mejor que esto, probablemente. Me moví hacia la puerta, necesitando irme antes de que mi resolución se desmoronara. Pero no siempre obtenemos lo que merecemos. A veces obtenemos aquello de lo que no podemos huir. Sus ojos se encontraron con los míos en la penumbra de la habitación. Te quiero, María Ruiz, y lamento que amarte signifique que tengo que destruirte. No me estás destruyendo, dije suavemente. Solo me estás rompiendo el corazón. Hay una diferencia. Mientras bajaba en el ascensor, salí al aire fresco de la mañana y supe que acababa de empeorar todo. Adrián tenía razón. Debería decir que sí a Carlos. Debería intentar seguir adelante. Debería dejar de coleccionar estos momentos que inevitablemente me destrozarían. Pero también sabía que no lo haría porque amar a Adrián Moretti, incluso a distancia, incluso sabiendo que era inútil, se sentía más real que cualquier otra cosa en mi vida. Y no estaba preparada para renunciar a ese sentimiento, sin importar cuánto doliera. Mañana, Carlos volvería a invitarme a cenar, y yo tendría que decidir si elegir el camino del menor dolor o el que conducía directamente al desamor con el hombre que amaba. Sospechaba que ya sabía qué camino elegiría, el mismo que había estado eligiendo desde aquella noche en el bar del hotel, el que conducía a Adrián siempre e inevitablemente, sin importar el coste. No voy a entrar en muchos detalles de ese día, porque me acuerdo de todo con una especie de niebla, como si mi cerebro hubiera querido protegerse. Pero Carlos me lo contó todo después, con esa franqueza que solo él tenía, la que le metía en tantos líos con su hermano. Para él, esa conversación en la oficina de Adrián, después de que yo me fuera, fue reveladora. Entré allí como un toro bravo, me dijo Carlos un día, tomando una caña conmigo en un bar normal, lejos del mármol y los trajes caros. Estaba harto de su actitud, de cómo te miraba y luego te alejaba. Le dije que te dejara en paz, que si no te quería, que te soltara, que yo sí podía ofrecerte una vida sin secretos ni dramas de la mafia. Carlos hizo una pausa, moviendo su vaso sobre la mesa, con la mirada perdida en algún punto del pasado. Adrián estaba como una piedra, no pestañeaba, y entonces, no sé, cambió de tema, me habló de la empresa de los Montesinos,
de las presiones que tenía. Lo que quería era quitarme de en medio, hacer que me diera cuenta de que tú eras un problema, no una solución para él, y que si yo me acercaba, la cosa se complicaría para todos. No te lo dijo de forma directa, pero te digo que me quedó claro. La seguridad de todos, la estabilidad de la familia, al final siempre es eso. Carlos resopló, negando con la cabeza. No entendía por qué, si te quería tanto, no luchaba por ti. Para mí era una cobardía, sinceramente. Pero ahora lo veo un poco diferente. Estaba entre la espada y la pared. Pobre diablo. Aunque no le perdono del todo la forma en que te trató al principio. La familia Montesinos descubrió la verdad 3 meses antes de la boda. Y cuando lo hicieron, llegó con la fuerza de una bomba detonando en el centro de nuestra mentira cuidadosamente construida. Salía del trabajo tarde, como se había convertido en mi costumbre. La mayoría de las noches encontraba excusas para quedarme hasta que el edificio se vaciaba, robando una hora en la oficina de Adrián, donde podíamos dejar de fingir y simplemente estar juntos. Nada físico. Habíamos establecido ese límite después de nuestra última noche peligrosa en su apartamento, pero todo emocional, hablando, compartiendo, fingiendo durante 60 minutos preciosos que el mundo exterior no existía. Esa noche, Adrián se había retrasado en una reunión con los Montesinos. Últimos detalles de la boda. Me había enviado un mensaje. Quédate si puedes, necesito verte después. Así que me había quedado trabajando en informes reales en mi escritorio mientras el edificio se iba quedando en silencio a mi alrededor. No los oí acercarse. No supe que no estaba sola hasta que una mano se cerró alrededor de mi brazo, tirándome de la silla. Esta es ella, un hombre que nunca había visto antes, corpulento como un linebacker de fútbol americano con ojos muertos, se dirigió a alguien detrás de él. Es ella. La voz pertenecía a Ana Montesinos. La había visto fotografiada innumerables veces, pero nunca en persona. Era aún más hermosa de cerca, toda pómulos afilados y elegancia fría en un traje de pantalón blanco que probablemente costaba más que mi salario mensual. Señorita Montesinos, intenté mantener la voz firme a pesar del terror que me invadía. ¿Puedo ayudarla? Puede empezar explicando por qué está con mi prometido. Se acercó, sus tacones haciendo clic en el pulido suelo. ¿Creíste que no nos enteraríamos? ¿Que mi padre no tiene ojos por toda esta ciudad? Se me secó la boca. No sé de qué está hablando. Mentira, asintió al hombre que me sujetaba el brazo. Muéstrale. Sacó un teléfono, su pulgar deslizando fotos que me revolvieron el estómago. Yo y Adrián en su oficina, cuerpo cerca, su mano en mi cara. Yo saliendo de su apartamento al amanecer. Nosotros en su coche, su mano cubriendo la mía en la consola central. Nada explícitamente sexual, pero condenatorio en su intimidad. 3 meses de vigilancia, dijo Ana con tono conversacional. Sospechábamos algo cuando Adrián regresó de Roma. Diferente, más frío, más distante, como si su corazón ya no estuviera en esto. Se rió, amarga y aguda. Resulta que su corazón estaba aquí, contigo. No lo está. Nosotros no. Las palabras se enredaron en mi lengua. No insulte mi inteligencia. No me importa si técnicamente se han mantenido vestidos. Las fotografías muestran algo peor que el sexo. Muestran amor, y el amor hace que mi prometido sea débil, distraído, inadecuado para la alianza que nuestras familias requieren. Entonces rompe el compromiso. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Si no lo quieres, si esto es solo un negocio,
Su mano se estrelló contra mi cara con la fuerza suficiente para girarme la cabeza hacia un lado. Mi mejilla ardía de dolor, las lágrimas brotando en mis ojos. Niña estúpida, siseó Ana. Esto no se trata de lo que yo quiero. Se trata de prevenir una guerra, de mantener el equilibrio de poder que impide que esta ciudad se ahogue en sangre. Adrián Moretti entendió eso. Aceptó su deber, y luego apareciste tú y le hiciste olvidar lo que estaba en juego. El hombre que me sujetaba el brazo apretó su agarre dolorosamente. ¿Qué quiere que hagamos con ella, señorita Montesinos? Ana me consideró con el interés desapasionado de alguien examinando un insecto. Mi padre sugirió que la hiciéramos desaparecer discretamente. Un accidente, quizás. Un atraco que salió mal, algo para eliminar el problema permanentemente. El hielo invadió mis venas. No puede. Puedo hacer lo que quiera. Mi padre controla a la mitad de la policía de esta ciudad. Nadie investigaría con demasiada minuciosidad. Y Adrián, devastado por la muerte aleatoria de una empleada, se lanzaría a los preparativos de la boda como distracción de su dolor. Problema resuelto. Adrián lo sabría. Mi voz temblaba, pero forcé las palabras a salir. Sabría que lo hiciste y nunca te perdonaría. Tu alianza se desmoronaría. ¿Lo haría? Ana ladeó la cabeza. ¿O simplemente aceptaría las consecuencias de dejarse llevar por alguien en este mundo? Todos aprendemos esa lección con el tiempo. El amor es un riesgo. La gente que nos importa se convierte en armas que nuestros enemigos usan contra nosotros. El sonido de la llegada del ascensor nos hizo girar a todos. Adrián salió, su expresión cambiando de una suave curiosidad a una furia absoluta en un latido mientras contemplaba la escena. Ana, su matón agarrando mi brazo, mi mejilla enrojecida. «Suéltala». Su voz era la muerte misma. «Adrián». El tono de Ana era agradable, imperturbable. Solo estábamos teniendo una conversación sobre relaciones apropiadas en el lugar de trabajo. Dije, suéltala. Avanzó con gracia depredadora. O Dante es un hombre muerto antes de que dé otro aliento. La amenaza fue entregada con tanta certeza que la mano de Dante soltó mi brazo. Adrián cruzó hasta mí inmediatamente, sus dedos suaves mientras examinaba mi cara, sus ojos prometiendo asesinato mientras catalogaba la marca de la mano que se formaba en mi mejilla. ¿Sabías esto? Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Sabías que nos estaban vigilando? Lo sospechaba. Su mandíbula se apretó, pero subestimé lo lejos que llegarían. Lo suficiente como para eliminar obstáculos, dijo Ana. Lo que nos lleva a la pregunta central, ¿qué es exactamente María Ruiz para ti, Adrián? Porque si es solo una distracción, una fascinación temporal, entonces este problema se resuelve fácilmente. No. La palabra estalló en el espacio como un disparo. Ni se te ocurra amenazarla. Entonces, ¿qué sugieres? Tenemos 3 meses hasta la boda. 3 meses para que te aclares la cabeza y recuerdes tus obligaciones. Pero no puedo tenerte suspirando por una secretaria, Adrián. Te hace parecer débil. Hace que nuestra familia parezca débil. No suspiro, dijo Adrián fríamente. Y María no es solo una secretaria, es... Se detuvo, su mandíbula trabajando mientras luchaba con algo. ¿Es qué? Presionó Ana. Tu amante, tu gran amor, la razón por la que has estado distante y distraído e inadecuado como marido. Es todo. La admisión cayó en el silencio como una piedra en agua estancada. Lo es todo, Ana. La razón por la que me despierto por la mañana. La única cosa real en toda mi vida construida. La mujer a la que quiero más que al deber o al honor.
o a la frágil paz que se supone que mantiene nuestro matrimonio. La oficina estaba tan silenciosa que podía oír mi propio latido. Podía sentir el peso de las palabras de Adrián reformando la realidad a nuestro alrededor. Entonces eres un tonto, dijo Ana finalmente, porque el amor no te salvará cuando mi padre declare la guerra. El amor no protegerá a la gente inocente atrapada en el fuego cruzado. El amor no reconstruirá los negocios que arden o resucitará los cuerpos que se apilan en las calles. Todo lo que tu amor hará es destruir todo lo que has trabajado para construir. Lo sé. La voz de Adrián era hueca. Lo he sabido desde el momento en que la conocí, que amar a María sería mi perdición. Pero saberlo no me ha impedido caer de todos modos. Ana nos estudió a ambos. Algo calculador entró en su expresión. ¿Y si te ofreciera una opción? Rompe con ella completamente. No más momentos robados. No más miradas peligrosas. No más noches tarde en la oficina. Cásate conmigo como estaba previsto. Produce los herederos necesarios para sellar la alianza. Y vive tu vida sabiendo que elegiste el deber por encima del deseo. Oh, hizo una pausa dejando la alternativa suspendida en el aire. Cancela la boda, reclama a tu secretaria y observa cómo mi padre desata el infierno en esta ciudad. Una guerra que consumirá a familias de ambos lados. Una guerra que dejará las calles rojas de sangre. Una guerra que tu gran amor habrá causado. Eso no es una elección, dije, encontrando mi voz. Eso es una amenaza. Es la realidad. La sonrisa de Ana era fría. Este es el mundo en el que vivimos, señorita Ruiz. El mundo en el que nació Adrián y del que nunca podrá salir. Un mundo donde la felicidad personal es un lujo que no podemos permitirnos cuando tantas vidas dependen de nuestras decisiones. La mano de Adrián encontró la mía, los dedos entrelazados con un agarre desesperado. Tiene que haber otra manera. No la hay. Mi padre ha dejado clara su postura. O te casas conmigo y procedemos según lo previsto, o los montesinos se moverán contra los Moretti con todos los recursos a nuestra disposición. Esas son tus opciones. Dame tiempo, dijo Adrián. 2 semanas. Déjame hablar con tu padre. Intentar negociar algo. Mi padre no negocia cuando ha sido irrespetado. La voz de Ana se endureció. Y tú acostándote con tu secretaria mientras estás comprometido con su hija, es la máxima falta de respeto. Agradéceme que le convenciera para darte esta elección en lugar de simplemente eliminar a la señorita Ruiz y seguir adelante. La forma casual en que discutió asesinarme hizo que mis rodillas flaquearan. Adrián debió sentirme tambalear, porque su brazo rodeó mi cintura, sosteniéndome. Necesito tiempo para pensar, dijo. Tienes hasta mañana por la noche. La fiesta de compromiso está programada para la próxima semana. 200 invitados, cobertura social completa, el anuncio formal de nuestra unión. Puedes aparecer conmigo del brazo, listo para interpretar al prometido devoto. O puedes declarar tu amor por tu secretaria y ver cómo la ciudad arde. Elige sabiamente, Adrián. Algunos errores no se pueden deshacer. Ana se giró para irse, Dante siguiéndola como una sombra. En el ascensor hizo una pausa, mirando por encima del hombro. Para lo que valga, dijo, entiendo el atractivo. Es encantadora, genuina, todo lo que yo no soy. En otra vida, quizás podrías haberla tenido, pero vivimos en esta vida. Y en esta vida, algunos amores son demasiado caros para permitírselos. Después de que se fueron, Adrián me llevó a su oficina, cerrando y echando el pestillo a la puerta antes de apoyarse en ella como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Lo siento, dijo, las palabras ásperas. Dios María, lo siento mucho.
Debería haberte protegido mejor. Debería haber visto venir esto. Sí que lo viste venir. Me hundí en la silla de cuero, todo mi cuerpo temblando con una reacción tardía. Me advertiste desde el principio que amarte era peligroso. Simplemente no entendí lo peligroso hasta que Ana amenazó con hacerme desaparecer como un personaje de novela negra. Cruzó hasta mí, arrodillándose para que estuviéramos a la altura de los ojos. No permitiré que te pase nada. Sea cual sea mi elección, tu seguridad es mi prioridad. No hagas eso. Tomé su rostro entre mis manos, sintiendo el áspero de su barba de 3 días contra mis palmas. No hagas que esto se trate de protegerme. Esto se trata de cientos de vidas inocentes. Esto se trata de prevenir una guerra que devastaría la ciudad. No puedes sacrificar todo eso por mí. Observa cómo lo hago. Su voz era feroz. He pasado toda mi vida haciendo lo que se esperaba, siguiendo las reglas, aceptando mis obligaciones, poniendo el deber por encima de todo lo demás. Pero por ti, María, romperé todas las reglas, quemaré todos los puentes, arriesgaré cada alianza, porque una vida sin ti no merece ser vivida. Y una vida sabiendo que causé una guerra, sabiendo que murió gente porque no pudimos controlarnos, ¿podrías vivir con eso? La pregunta le golpeó como un impacto físico. Observé el conflicto dibujarse en su rostro, el amor luchando con el deber, el deseo batallando con el honor. No lo sé, admitió finalmente. No sé si puedo casarme con Ana sabiendo que te quiero, pero no sé si puedo elegirte sabiendo lo que costará. Estoy atrapado, María, completa y absolutamente atrapado entre las dos únicas cosas en mi vida que alguna vez han importado. Lo levanté en mis brazos, abrazándolo tan fuerte como pude. Entonces déjame tomar la decisión por ti. Déjame irme. Mañana renunciaré. Dejaré la ciudad. Desapareceré en algún lugar donde el padre de Ana no pueda tocarme. Te casarás con ella como estaba previsto. Y todo esto habrá sido un hermoso y terrible error. No. Sus brazos me aplastaron contra él. No me pidas que te deje ir. No puedo. No lo haré. Entonces, ¿cuál es la solución? Las lágrimas corrían por mi rostro. Porque mañana por la noche tienes que darle una respuesta a Ana. Y no hay ninguna versión de esto que no termine con la destrucción de alguien. Nos quedamos así, abrazados en la tranquila oficina, mientras las luces de la ciudad brillaban afuera y nuestro futuro imposible se alzaba como una tormenta en el horizonte. Dos personas enamoradas que no podían estar juntas sin consecuencias con las que ninguno de los dos podría vivir. Finalmente, Adrián se echó hacia atrás, sus manos enmarcando mi rostro con una dulzura devastadora. «Vete a casa», dijo. «Duerme un poco. Mañana resolveré esto. Encontraré la manera de mantenerte a salvo y prevenir la guerra y de alguna manera hacer que esto funcione. Eso es imposible. Lo sé, pero he construido un imperio haciendo que las cosas imposibles sucedan. Esto no será diferente». Quise creerle, quise confiar en que el amor de alguna manera podría triunfar sobre el deber y el honor y las obligaciones familiares. Pero las palabras de Ana resonaban en mi mente. En esta vida, algunos amores son demasiado caros para permitírselos. Al salir del edificio, supe con fría certeza que mañana traería un final. O Adrián elegiría el deber y lo perdería para siempre. O elegiría el amor y ambos viviríamos con la sangre de inocentes en nuestras manos. No había victoria. Nunca la había habido. Habíamos estado jugando un juego con apuestas imposibles desde el principio. Y ahora la cuenta había llegado. Solo rezaba para que, cualquiera que fuera la elección de Adrián, cualquiera que fuera el final al que nos enfrentáramos, ambos encontráramos la manera de sobrevivir.
incluso si sobrevivir significaba vivir con el corazón destrozado y los fantasmas de lo que podría haber sido. Adrián no vino a trabajar a la mañana siguiente, ni yo. Pasé la noche deambulando por mi pequeño apartamento, con el teléfono apretado en la mano, esperando un mensaje de texto que me dijera lo que había decidido, esperando saber si lo había perdido por el deber o si estábamos a punto de sumir la ciudad en la guerra. El mensaje llegó al mediodía. Finca Montesinos, 2 p.m. Allí. Solo esas 6 palabras, sin explicación, sin contexto. Me vestí con cuidado, eligiendo un simple vestido negro que me pareció apropiado tanto para un funeral como para una declaración de guerra. Luego llamé a un taxi porque no estaba segura de que mis manos estuvieran lo suficientemente firmes como para conducir. La finca Montesinos estaba en las afueras de Valencia, todo verjas de hierro forjado y puntos de control de seguridad, y el tipo de dinero antiguo que no necesitaba anunciar su poder. Cuando llegué, Adrián ya estaba allí, de pie en lo que parecía una biblioteca con libros del suelo al techo y muebles de cuero que probablemente habían estado allí durante generaciones. Ana también estaba allí, junto con un hombre mayor que solo podía ser su padre, José Montesinos, el hombre cuya palabra podía iniciar o detener guerras, que controlaba media ciudad con un movimiento de cabeza. Señorita Ruiz, la voz de José era culta, casi amable. Gracias por venir. ¿Tenía elección? No pude evitar el tono áspero de mi voz. Todo el mundo tiene elecciones. Hizo un gesto hacia una silla. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir. Me senté hiperconsciente de Adrián, al otro lado de la habitación, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos ardiendo con algo que no podía descifrar. Mi hija me dice que usted y Adrián han formado un vínculo. José continuó. ¿Es esto cierto? Sí. No tenía sentido mentir ahora. ¿Y lo ama? Sí. Lo suficiente como para alejarse, desaparecer, empezar de nuevo en un lugar donde él nunca la encontrará. ¿Dejar que se case con mi hija y cumpla con sus obligaciones? Miré a Adrián. Realmente lo miré. Vi el agotamiento alrededor de sus ojos, la tensión en sus hombros, la devastación absoluta en su expresión. Si eso es lo que él elige, sí, lo quiero lo suficiente como para dejarlo ir. Interesante. José se acomodó en su silla, entrelazando los dedos. ¿Y usted, Adrián, la ama más que a su propia vida? La voz de Adrián era firme a pesar de la emoción que la impulsaba. Más que a nada. Entonces tenemos un problema. El tono de José siguió siendo agradable, conversacional, porque este matrimonio entre nuestras familias estaba destinado a crear paz. Pero empiezo a pensar que solo creará resentimiento y eventual traición. Un hombre enamorado de otra persona es un marido pobre y un aliado poco fiable. Honraré mis compromisos, se enderezó Adrián. Cualquier sentimiento personal que tenga, cumpliré con mi deber para con ambas familias. ¿Lo hará? José se inclinó hacia adelante. Cuando su esposa esté embarazada de su hijo, pero usted esté pensando en la señorita Ruiz, cuando las decisiones de negocios le exijan priorizar a la familia, pero su corazón esté en otra parte. Cuando surja la inevitable tentación de volver a verla, de volver a tocarla, de reclamar lo que realmente quiere. No, Adrián. Un matrimonio basado en lealtades tan divididas está destinado al fracaso. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Ana, hablando por primera vez, porque eliminar a la señorita Ruiz podría resolver el problema inmediato, pero no hará que Adrián me ame. Solo hará que nos odie a todos. Precisamente, José se puso de pie, acercándose a la ventana. Por eso voy a ofrecerte una elección diferente. Rompe el compromiso, Adrián. Reclama a tu secretaria.
Vive tu vida con la mujer que amas. Las palabras fueron tan inesperadas, tan imposibles, que estaba segura de haber oído mal. Por el shock en el rostro de Adrián, él pensó lo mismo. No puede hablar en serio, dijo Adrián. Declararía la guerra por esto. ¿Lo haría? José se giró para mirarnos. La verdad es que he pasado las últimas 24 horas reconsiderando todo. Este compromiso fue mi idea, impuesta a nuestras familias por miedo a que, sin una alianza formal, eventualmente nos destruiríamos. Pero quizás ese miedo estaba mal fundado. Quizás la verdadera amenaza no es para nosotros, sino para nuestra forma de vida por parte de fuerzas externas. El SEC lleva meses vigilando nuestras operaciones. La nueva fiscal está en una cruzada contra el crimen organizado. Nos enfrentamos a la presión de organizaciones criminales que se mueven desde otras ciudades. En este entorno, una alianza fracturada basada en un matrimonio sin amor podría ser más peligrosa que ninguna alianza. ¿Qué está diciendo? La voz de Adrián estaba cuidadosamente controlada. Digo que el mundo está cambiando. Las viejas costumbres, los matrimonios arreglados, las venganzas de sangre, las guerras territoriales, se están volviendo obsoletas, caras, atrayendo demasiada atención de la policía. Necesitamos adaptarnos o morir. José se detuvo para ponerse directamente frente a Adrián. Eres brillante, Adrián. Estratégico, controlado, exactamente el tipo de líder que nuestras familias necesitan. Pero también estás comprometido por tu amor por la señorita Ruiz. Ese compromiso te hace vulnerable. Y la vulnerabilidad en un líder puede extenderse a toda la organización. Así que elimina la vulnerabilidad, dije en voz baja, entendiendo a dónde iba esto. Me elimina a mí. No. La sonrisa de José era fría. Elimino el conflicto. Adrián, si te casas con mi hija mientras amas a otra persona, siempre estarás dividido. Débil, pero si te casas con la señorita Ruiz, si eliges el amor por encima del deber, estarás completo, concentrado, más fuerte que nunca. Y un Adrián Moretti fuerte, incluso uno no casado con mi hija, es más valioso para nuestros intereses combinados que uno comprometido por obligación. ¿Nos está dando su bendición? Adrián sonaba escéptico. Así, sin más. No, no así sin más. Hay condiciones. La expresión de José se endureció. Primero, el compromiso termina públicamente y de forma amistosa. Ana conoce a alguien más rápidamente. Yo me encargo de que no parezca que fue rechazada. Segundo, usted y la señorita Ruiz se casan en el plazo de un mes. Una ceremonia rápida y privada que deje claro que esto no fue una aventura, sino un amor genuino que merece respeto. Tercero, y lo más importante, nuestras familias siguen siendo aliadas, separadas pero iguales, apoyándose mutuamente contra enemigos comunes, pero ya no unidas por matrimonio. ¿Y si me niego? ¿Si elijo el deber de todos modos? Entonces te casas con Ana, como estaba previsto, y pasas tu vida preguntándote qué podría haber sido. No te obligaré a elegir el amor, Adrián, pero no te dejaré elegir el deber por un honor malentendido cuando no sirve a los intereses de ninguna de nuestras familias. Miré a Ana intentando medir su reacción. Parecía casi aliviada, lo que me sorprendió hasta que recordé lo que Carlos había dicho. Este matrimonio era una sentencia de prisión para ambos. ¿Estás de acuerdo con esto?, le pregunté directamente. Más que de acuerdo. Su sonrisa fue la primera genuina que le había visto. He estado temiendo esta boda desde que mi padre la anunció. Casarme con un hombre que no me ama. Producir herederos por obligación.
Pasar mi vida como un peón político ha sido mi pesadilla. Si el amor de Adrián por ti nos da a ambos una salida, la tomo. Hay alguien más, añadió José, un joven fiscal al que Ana ha estado viendo en secreto. Alguien que la hace sonreír de verdad. Alguien a quien ella eligió por sí misma en lugar de haber sido elegido para ella. Si este compromiso termina, es libre de perseguir esa relación abiertamente. Las piezas encajaron. Esto no se trataba de Adrián y de mí en absoluto. Esto se trataba de que José Montesinos veía que las viejas costumbres ya no funcionaban. Que obligar a su hija a un matrimonio sin amor era una jaula para ella tanto como para Adrián. No entiendo, dije. Ayer amenazó con matarme. Hoy está bendiciendo nuestra relación. ¿Qué cambió? Pasé la noche considerando qué tipo de legado quiero dejar, dijo José simplemente. Quiero ser el padre que obligó a su hija a la miseria para mantener una estructura de poder que ya se está desmoronando. O quiero ser el líder que se adaptó, que encontró nuevas formas de proteger nuestros intereses sin sacrificar la felicidad de la próxima generación. Elegí la adaptación. Adrián no se había movido, no había hablado. Se quedó inmóvil, claramente luchando por procesar la repentina inversión de todo lo que había creído inevitable. Adrián, dije suavemente, di algo. Creo, dijo lentamente, que esto podría ser una trampa, que aceptaré esta generosa oferta y luego descubriré el costo real. No hay trampa. La voz de José fue firme. Solo un reconocimiento de que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos o morimos. Así que, ¿cuál es su respuesta, Adrián? ¿Elige el deber hacia una alianza que ya no sirve a ninguna de nuestras familias? ¿O elige a la mujer que ama y la fuerza que ese amor le da? Los ojos de Adrián encontraron los míos al otro lado de la habitación y lo vi todo en esa mirada. Miedo y esperanza y un amor desesperado y abrumador. María dijo, mi nombre una oración y una pregunta. ¿Qué quieres? ¿Qué quería yo? Quería cafés por la mañana y domingos perezosos y una vida construida sobre algo más que momentos robados. Quería despertarme a su lado sin culpa. Construir un futuro que no requiriera mirar constantemente por encima de nuestros hombros. Quería lo imposible que se nos había negado desde aquella primera noche en el bar del hotel. Te quiero a ti, dije simplemente, como pueda tenerte, sea cual sea el coste. Incluso si eso significa casarme en este mundo, convertirme en parte de algo peligroso y oscuro y completamente fuera de la vida normal que mereces. Dejé de querer la normalidad en el momento en que te conocí. Me puse de pie, cruzando hasta él, tomando sus manos entre las mías. Quiero lo extraordinario, quiero lo complicado. Te quiero a ti, Adrián Moretti, con todo el peligro y la oscuridad y las imposibles complicaciones que vienen contigo. Su control finalmente se hizo añicos. Me atrajo hacia él. Su boca encontró la mía en un beso que sabía a alivio y alegría y el comienzo de algo nuevo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, José sonreía. Eso lo tomaré como la aceptación de mi oferta, dijo secamente. Ana, llama a tu joven fiscal. Dile que el compromiso ha terminado y que estás lista para construir la vida que realmente quieres. Adrián, empieza a planear una boda, pequeña, privada, pero legítima. Quiero que quede claro que la señorita Ruiz es tu esposa, no tu amante. Y ambos, su voz se endureció. Recordad que esta alianza, aunque ya no esté unida por matrimonio, todavía existe. Os doy vuestra libertad, pero espero lealtad a cambio. La tienes, dijo Adrián. Ambas familias se benefician más de aliados voluntarios que de vínculos forzados. Esto funcionará, José.
Me aseguraré de que funcione. Después de que los Montesinos se fueron, dándonos privacidad, Adrián y yo nos quedamos en esa biblioteca, abrazados mientras la magnitud de lo que acababa de suceder nos envolvía. ¿Esto es real?, susurré contra su pecho. ¿O me voy a despertar y descubrir que fue un sueño? Es real. Sus brazos me apretaron. De alguna manera, imposiblemente, podemos estar juntos. No más momentos robados, no más escondites, solo nosotros construyendo la vida que queremos. Estoy aterrorizada, admití. Bien, yo también. Se echó hacia atrás para mirarme. Este mundo en el que vivo, María, es peligroso. Habrá amenazas, complicaciones, momentos en los que te preguntarás si amarme vale la pena. No puedo prometerte seguridad, ni normalidad, ni una vida fácil. No quiero algo fácil, te quiero a ti. Entonces me tendrás. Me besó de nuevo, suave y dulce, y lleno de promesas. Cada momento de cada día por el resto de nuestras vidas, empezando ahora mismo. Nos casamos 3 semanas después en una pequeña ceremonia en la misma iglesia, donde los abuelos de Adrián habían intercambiado votos. Solo la familia. Carlos como padrino, mi compañera de piso Emma como dama de honor, José Montesinos y Ana asistieron como muestra de buena voluntad y apoyo genuino. Cuando Adrián deslizó el anillo en mi dedo, vi lágrimas en sus ojos por primera vez. Te quiero, susurró. Mi María, mi esposa, mi todo. Yo también te quiero, susurré de vuelta. Mi Adrián, mi hogar. La recepción fue más ruidosa, más concurrida, con ambas familias presentes y una paz tentativa que se sentía frágil pero real. Vi a Adrián moverse entre la multitud, seguro y controlado, pero ablandándose cada vez que me miraba. Y me maravillaba de cómo habíamos llegado hasta aquí. De una noche de pasión a un amor imposible a esto. Un matrimonio que nunca debería haber sucedido, pero que de alguna manera se había vuelto inevitable. ¿Estás bien?, preguntó Carlos, apareciendo a mi lado con champán. Estoy perfecta. Y estaba aterrorizada y eufórica y completamente abrumada, pero perfecta. Cuídalo, dijo Carlos. En serio, mi hermano ha pasado toda su vida cuidando de todos los demás. Necesita que alguien lo cuide a él por una vez. Lo haré, lo prometo. Esa noche, en la suite del hotel que Adrián había reservado para nuestra noche de bodas, me desnudó lentamente, reverentemente, como si yo fuera algo precioso que no podía creer que finalmente fuera suyo. No más escondites, dijo, sus labios trazando caminos sobre mi piel. No más distancia, solo nosotros. Solo nosotros, acepté, acercándolo más, perdiéndome en el hombre que había elegido y que me había elegido a mí. Al diablo con las consecuencias. Hicimos el amor hasta el amanecer, sellando nuestros votos de la manera más íntima posible. Y cuando el sol salió sobre la ciudad, pintando nuestra habitación en tonos dorados, Adrián me abrazó y susurró el futuro que construiríamos juntos. Un futuro donde el amor ganaba al deber, donde lo imposible se volvía inevitable, donde dos personas rotas encontraban la manera de estar completas. 3 meses después, descubrí que estaba embarazada. La reacción de Adrián fue todo lo que podría haber esperado. Una alegría feroz, una ternura protectora y la certeza absoluta de que nuestro hijo sería criado con amor, no por obligación. Un Moretti, dijo, su mano sobre mi vientre a un plano. Pero uno que puede elegir su propio camino, que no será forzado a arreglos o alianzas, que sabrá que el amor importa más que el poder. Esa es una filosofía radical para un hombre en tu posición. Tú me has vuelto radical. Me besó suavemente.
Me has hecho creer que podemos cambiar las reglas, que la próxima generación no tiene que repetir nuestros errores. Nuestro hijo tendrá elecciones, María. La elección de ser parte de este mundo o de alejarse de él. La elección de amar a quien quieran. La elección de construir la vida que les haga felices. Pensé en las palabras de José Montesinos sobre la adaptación, sobre los tiempos cambiantes que requerían nuevas formas. Quizás Adrián y yo éramos el comienzo de ese cambio, la prueba de que incluso en el mundo más oscuro, el amor podía encontrar un camino. Nuestra hija nació una mañana de primavera, perfecta y sana, con el cabello oscuro de Adrián y mis ojos verdes. La llamamos Sofía, como la abuela de Adrián, que había emigrado a este país buscando una vida mejor. Mientras la sostenía en el hospital, Adrián a mi lado con su mano cubriendo la nuestra, pensé en el viaje que nos había traído hasta aquí. Desde aquella primera noche en el bar de un hotel hasta trabajar en su edificio, desde momentos robados hasta elecciones imposibles, desde una guerra amenazada hasta una paz inesperada. No había sido fácil. Había habido obstáculos y amenazas y momentos en los que ambos habíamos estado seguros de que nos perderíamos. Pero habíamos luchado por esto, por el derecho a amarnos abiertamente, a construir una familia basada en la elección en lugar de la obligación. Gracias, dijo Adrián suavemente, sus ojos en nuestra hija. ¿Por qué? Por toparte conmigo aquella noche buscando salvación, por quedarte cuando cada hueso lógico de tu cuerpo te decía que huyeras, por amarme lo suficiente como para arriesgarlo todo, por darme esto, señaló a Sofía. Un futuro que nunca pensé que tendría. Una familia construida sobre el amor en lugar del deber. Una vida que valía la pena vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Tú me diste lo mismo. Me apoyé en él, Sofía, cálida en mis brazos. Un amor por el que valía la pena luchar. Un hogar por el que valía la pena defender. Un futuro que valía todos los obstáculos que tuvimos que superar para llegar hasta aquí. Carlos llegó una hora después, declarándose al instante el tío favorito y prometiendo enseñarle a Sofía todas las cosas que su padre desaprobaría. José y Ana vinieron juntos, trayendo regalos y sonrisas genuinas, sus propias vidas, habiendo encontrado la felicidad que venía de elegir el amor sobre la obligación. Mientras observaba a nuestra extraña y complicada familia reunirse alrededor de Sofía, me di cuenta de que José había tenido razón. Las viejas costumbres estaban cambiando. Nuestra generación estaba construyendo algo nuevo. Alianzas basadas en el respeto en lugar del miedo. Familias construidas sobre el amor en lugar de la obligación. Un mundo donde el deber y el deseo no tenían que ser mutuamente excluyentes. No era perfecto. Adrián todavía operaba en las sombras. Todavía tomaba decisiones con las que no siempre estaba de acuerdo. Todavía comandaba un imperio que requería flexibilidad moral. Pero él era mío y yo era suya. Y juntos estábamos construyendo algo que valía todas las peleas, todas las lágrimas, todas las decisiones imposibles que nos habían traído hasta aquí. Esa noche, con Sofía dormida en la cuna del hospital y Adrián dormitando en la silla junto a mi cama, pensé en las palabras de Ana. En esta vida, algunos amores son demasiado caros para permitírselos. Ella se había equivocado. O quizás el mundo había cambiado lo suficiente como para que ella ya no tuviera razón. De cualquier manera, Adrián y yo habíamos demostrado que incluso el amor más caro podía ser costeado si estabas dispuesto a luchar por él, a arriesgarlo todo, a creer que lo imposible podía volverse inevitable. Era María Moretti ahora, esposa, madre, la mujer que había cambiado las reglas simplemente negándose a aceptarlas.
Y mientras me deslizaba hacia el sueño, supe con absoluta certeza que elegiría esta vida, este amor, este hombre imposible una y otra vez. ¿Algunos amores valen cualquier coste? Sí, el nuestro lo valía. Pero, ¿creéis que realmente todo esto fue una victoria sin mácula? Yo no lo sé del todo. Hay días en los que me pregunto si no hubo un precio invisible, un sacrificio que aún no hemos pagado. Y esas dudas, honestamente, me persiguen. Pero supongo que así es la vida, ¿no? Siempre un equilibrio inestable, una certeza que se desvanece al amanecer. Lo único que sé con seguridad es que mi camino, con Adrián y con Sofía, aunque caótico, es el mío. Y en ese sentido, quizás, solo quizás, eso ya es una